Pickbox. Nos habéis preguntado si los viajes en el tiempo hacia el pasado son posibles. Lo cierto es que las leyes de la física tal cual las conocemos ponen muchísimas dificultades para viajar en el tiempo hacia el pasado. El espacio-tiempo, cuando uno lo mira en distancias pequeñas, es suave, en el que uno tiene el espacio y el tiempo en esta dirección corriendo hacia arriba. Si uno tiene información contenida en un cierto punto, entonces esa información solo puede evolucionar en el interior de un cono causal. Es interesante que sí se puede llevar información al futuro y las partículas elementales lo hacen todo el rato. Resulta que el flujo de información es más rápido por el borde del cono que por el centro. Eso se debe a que el tiempo fluye más lentamente en el borde del cono que en el centro del cono. Por tanto, una información transita hacia el futuro en menos pasos de tiempo si lo hace por el borde. Ese mismo fenómeno se puede realizar si uno dispone de un campo gravitacional intenso. Si uno tiene un observador que está parado y va del punto P al punto Q, su trayectoria en el espacio-tiempo es una línea vertical, porque no se mueve en el espacio, está siempre en la misma posición del espacio, pero se propaga en el tiempo como todo. Es decir, que esta es la forma, si quieres, más lenta de ir hacia el futuro. Sin embargo, si uno tiene otro observador que está en reposo con respecto a este, es decir, también tiene una línea vertical, pero está en una zona donde hay un campo gravitacional intenso, esa curvatura produce una caída de los conos de luz hacia la dirección de la fuerza de gravedad, es decir, que los conos de luz están torcidos. De esa manera, simplemente un señor que está parado aquí, el cono de luz se acerca a él y va por el borde del cono de luz, por tanto sus relojes van más lentos. Así que si uno se pasa una temporada en las inmediaciones de un campo gravitacional intenso, como por ejemplo un agujero negro, y volverá más joven que aquellos que se han quedado fuera. Ninguna de estas estrategias permite viajar al pasado. Dado que los conos de luz se voltean un poquito, uno puede imaginar que tal vez un campo gravitacional exótico fuera capaz de voltearlos completamente y hacerlos apuntar hacia el pasado. De esa manera podríamos viajar al pasado sin violar el principio de localidad. En otras palabras, la cuestión es si existirían situaciones como esta, en la que uno tiene un bucle en el espacio-tiempo y los conos de luz a lo largo del bucle circulan de esta manera. Así que un observador que está haciendo esta ruta en ningún momento tiene la sensación de que viola las leyes de la física locales porque va por el interior de los conos, pero los conos están distribuidos de tal forma que dan la vuelta. Así que, obviamente, uno viaja al pasado con respecto a cualquier punto del ciclo. Esta situación se llama curva temporal cerrada. La forma en la que esto se trata de realizar es la siguiente. Uno asume que en el momento en el que la máquina del tiempo se activa, sale una hoja del espacio-tiempo. Este túnel se llama agujero de gusano y es como una oreja que le pegamos al espacio-tiempo que te permite volver al pasado. Los conos de luz en la parte del pasado del espacio-tiempo son normales, el tiempo fluye hacia arriba. Lo que ocurre es que los conos de luz en este túnel circulan hacia atrás. De esta manera, este observador nunca tiene la sensación de que está violando las leyes de la física, no está violando el principio de localidad porque siempre va por el interior de los conos. También podría decidir, una vez que ha salido, volver a entrar. En ese caso, habría dos copias del viajero a la salida. En total 3, el viajero joven y las 2 copias del viajero viejo. El número de copias del viajero viejo depende del número de veces que el viajero decide utilizar la máquina del tiempo. Esto sugiere que este tipo de soluciones, si existen, tienen que ser muy particulares también. Por ejemplo, no es consistente que el viajero viejo mate a su versión joven de tal forma que el joven no pueda entrar. Es más, el viajero tiene que recordar que cuando estaba aquí en el pasado vio una versión de sí mismo más vieja emerger del agujero de gusano. Es decir, que las paradojas deben evitarse para que estas soluciones sean consistentes. La existencia de copias genera otro problema adicional. Imaginar que consideráis el encuentro entre las 2 copias, la vieja y la joven del viajero. Cuando interaccionan se genera una pequeña onda gravitacional. Esa onda gravitacional se propaga hacia el futuro y parte de la onda entra en el túnel. Una parte de la copia vuelve a entrar y vuelve a hacer el circuito. Y así sucesivamente. Es decir, hay una tendencia a que cualquier cantidad de energía que no se puede controlar entre y esté haciendo el bucle constantemente copiándose a sí misma. Con lo cual hay una tendencia a que haya acumulación de energía positiva en la entrada y en la salida del agujero de gusano. Este tipo de máquina del tiempo tiene toda la pinta de ser inestable y de autodestruirse. La única posibilidad sería imaginar que los agujeros son tan pequeñitos que la teoría de la relatividad de Einstein no se aplica a ellos y entonces los únicos objetos que podrían hacer el viaje serían partículas elementales. Eso permitiría viajes al pasado, pero probablemente solo durante un tiempo planckiano. En resumidas cuentas, las leyes de la física actuales parecen indicar que el negocio del turismo temporal no es una buena inversión.